Es que se tardó mucho la reunión de seguridad, muchos casos que estamos tratando, pero bueno, vamos a contar con tiempo porque nada más es el quién es quién en las mentiras. Como siempre, Elizabeth García Vilchis nos va a informar. Son botones de muestra, pequeñas pruebas, pequeños detalles, porque lo que prevalece es la desinformación en los llamados medios de comunicación convencionales. Pero no es, para consuelo nuestro, un asunto solo de nuestro país. El poder mediático es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes. Decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes. Y eso pues se replica en todos lados. Ya hablábamos ayer de la fuerza, el poder, del Clarín en Argentina, del Mercurio en Chile, del País en España, del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal en Estados Unidos y en el mundo occidental. Entonces, hasta nos va muy bien aquí a nosotros. No tenemos de qué quejarnos. Claro que es un fenómeno relativamente nuevo, porque había pasado como un siglo que la prensa mexicana solo se había dedicado a callar y aplaudir, y ahora no. Desde la época de Madero no se había desatado una campaña en contra del gobierno como la que estamos padeciendo. Y hagan la revisión, ustedes que son mirones profesionales, hagan la revisión histórica. Pero eso también es bueno, ayuda, porque había mucha simulación, una doble moral, un doble discurso, mucha hipocresía. Y ahora pues ya quedó de manifiesto de que el rey va desnudo, de que tenemos medios de información que defienden grupos de intereses creados, defienden el pensamiento y la acción del conservadurismo. Y antes robaleaban, andaban en dos aguas, se hacían pasar como independientes de la sociedad civil. Y ahora no, ahora pues ya no hay para dónde hacerse. Esta ancheta está tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. Entonces estamos viviendo tiempos de definición y por lo mismo tiempos muy interesantes en nuestro país. Y lo más destacado es que ahora la gente está más informada, más despierta, más consciente y ya no es susceptible de manipulación. Estaba yo viendo algo de un periodista muy bueno que decía que en el caso de una mentira, de una manipulación de un reportaje del País, que le agregan una frase diciendo de que yo estoy preparando el terreno para llevar a cabo una reforma constitucional y reelegirme, y que el mismo periodista del País se aclara, yo no mandé eso en mi nota, me lo insertaron. Entonces dice este amigo periodista que el daño ya está hecho, porque así era antes, de que mienten, difaman, y ya cuando viene la aclaración, pues ya nadie se ocupa de la aclaración, ya el golpe ya lo dieron. Es lo que siempre sostenemos, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Pues fíjense que eso ya no es del todo exacto. Este muy buen periodista recurre a eso, pero yo sostengo que ese truco no funciona, porque ahora sí hay posibilidad de réplica. Y entonces podemos estar replicando y replicando y replicando, llamándoles mentirosos y manipuladores 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000 veces. Y está uno recordando. Antes no había posibilidad. Entonces sí funcionaba de que pegaban el golpe y ya cuando se aclaraba, en la página 29, ¿no?, de la sección B del periódico, las cartas del lector, ¿se acuerdan? Ya habían dañado, pero ahora no, ahora es de bote pronto. Y puede uno estar repitiendo. Y no solo el que tiene una tribuna importante en un periódico, en un noticiero de radio, televisión o en un foro como este, sino todos los ciudadanos que tienen un teléfono ahí en las redes. Y una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces. Yo recuerdo al maestro Luis Javier Garrido, doctor en ciencia política, extraordinario. Fue el que hizo, no hay otro, el mejor libro sobre la fundación y todo el proceso de transformación del PRI. Fue su tesis de doctorado en la Sorbona, en París, Francia. Todos sus artículos, claro, una vez por semana, eran contra Salinas y contra el PRI de aquel tiempo. Insistía. Pero bueno, una semana. Ahora no, ahora puede ser constantemente. ¿Cómo es que se burlaban de él? Le decían el anticristo. Extraordinario, un gran maestro de la Facultad de Ciencias Políticas. Muy bueno. Cuando nadie de los intelectuales orgánicos cuestionaban a Salinas. Luis Javier, que donde quiera que esté, sepa que lo recordamos con mucho cariño, que fue de los precursores de este movimiento. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué dice Elizabeth. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos, a todas, a los que nos ven a través de redes sociales en cualquier rincón del país. Vamos a iniciar la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 25 de enero de 2023. Y bueno, la oposición se pinta de cuerpo entero, lucran y festinan con el supuesto fallecimiento del fiscal Alejandro Gertz.
Primero fueron medios de comunicación como El Financiero, Tabasco Hoy y Primera Plana MX, que inventaron y publicaron como información que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padece cáncer de páncreas, lo cual es absolutamente falso. Luego en las redes sociales como Twitter se viralizó la mentira de que el fiscal habría fallecido en Estados Unidos a causa de una operación realizada. El rumor escaló tanto que se hizo tendencia nacional en Twitter por varias horas. La oposición dio por cierto este rumor y comenzó el festín. La actriz Laisha Wilkins publicó: lo que no logró la justicia humana, lo logró el cáncer de páncreas. Justicia divina. Este tuit, hay que mencionar que alcanzó, es decir, lo vieron más de 1 millón de personas. Después circuló un tuit con el mismo mensaje atribuido a Diego Fernández de Ceballos y el hashtag que significa que no descanse en paz. Eso los retrata. No tienen ningún respeto por la vida. Ricardo Alemán le pidió al presidente presentar la renuncia de Gertz Manero, la cual, por supuesto que tampoco existe. También participaron miembros de la oposición diseminando mentiras sobre la salud y supuesta muerte del fiscal. Luego procedieron, porque no les fue suficiente nada más mentir sobre la enfermedad y la muerte, y burlarse de eso, lo cual es bastante bajo, procedieron a falsificar un documento en el que supuestamente el presidente López Obrador le pedía al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, revisar los antecedentes fiscales y financieros de 13 personajes que presuntamente fueron considerados para sustituir al fiscal. Pero si vieron el documento, es una cosa súper mal hecha. Ni el lenguaje ni las formas son del estilo del presidente. Y bueno, ya ni decir de la firma que ni se parece. Pero a propósito de lo que hablaba el presidente, hasta aquí esta nota, pero a propósito de lo que hablaba el presidente sobre el periódico El País, tenemos a uno de los clientes más frecuentes de esta sección. Y pues una más del diario El País tergiversan discurso del presidente de México. Vamos a ver qué dijo El País. El 18 de enero de 2023, el periódico español El País, en su versión en inglés, publicó una nota firmada por Elías Camaji, en la que a la letra decía, escuche bien, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018 y busca reescribir la Constitución para permitir una candidatura a la reelección. Lo anterior se escribió en inglés, pero nosotros procedimos a traducirlo al español. Esto, por supuesto, nunca ocurrió, es falso. El presidente de México no declaró tal cosa, pero fue ampliamente difundida en redes sociales, abonando a este discurso que es una perorata de la oposición en México y de algunos medios de la prensa internacional, quienes buscan desprestigiar al presidente López Obrador por la lucha contra la corrupción, la desigualdad y su exitosa estrategia de seguridad, que nada más y nada menos le da una aceptación del 70% y lo posiciona como uno de los líderes mundiales más destacados, aunque les duela. Causa rareza que el propio autor de la nota se deslindó de lo publicado por El País y el diario se vio obligado a eliminar esa parte y hacer la corrección correspondiente. Sin embargo, como ya lo mencionó el presidente, esto ya había corrido en la red, por lo que el desmentido, que fue una respuesta a un tuit, no fue lo suficientemente contundente para llegar a las mismas personas a las que les llegó el bulo. Esto es mala leche. El artículo del País sobre el caso de García Luna, titulado El juicio en Estados Unidos contra el zar antidroga, García Luna amenaza el entorno de Felipe Calderón. Ahí salió esta aseveración falsa. En la versión en inglés, como ya dijimos, El País le agregaron unas frases para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reformar la Constitución para reelegirse, lo cual no estaba en el texto original, y vamos por partes. El periodista de Jacobin Magazine, Kurt Hagbart, es quien denuncia la pifia del País, y en la pantalla ustedes pueden ver, y también por los que nos ven a través de las redes sociales, aquí está el periodista Kurt Hagbart, quien dice: ayer El País hizo algo muy grave. Y sí, porque la sede es responsable por todo contenido que sale bajo su nombre. En la versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna, insertaron una mentira absoluta, que AMLO quiere cambiar la Constitución para reelegirse. Las mentiras, hasta aquí, Kurt, y agradecemos mucho su colaboración y su compromiso con el periodismo, pero las mentiras destacadas sobre México en la prensa internacional nunca cesan. En El País Internacional de hoy, dice Kurt Hagbart, Elías Camaji alega que AMLO está buscando reescribir la Constitución y esto es una falsedad absoluta y debería darte vergüenza. Eso es lo que escribe él a través de Twitter. Pero aquí viene primero el desmentido del reportero quien escribió originalmente la nota en español. Él se deslinda a través de Twitter del agregado que le hizo la redacción del País y le dio la razón al periodista estadounidense que denunció, y le contestan: hola Kurt, yo no escribí eso en el artículo original en español, he hablado para que lo aclaren los traductores y corrijan ese error. Y como ya dijimos, a esto, el periódico El País solo corrigió el artículo y eliminó la frase agregada de la edición en inglés y dijo que fue un error de traducción. Sabemos si el error de traducción estuvo en que le aumentaron, porque pues no hay tal. Y bueno, vamos con la siguiente. Vamos con algo que le denominamos el absurdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe uso del AMLito en contiendas electorales.
absurdo, sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el uso de la imagen caricaturizada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la propaganda del partido Morena es una violación electoral. Así. En un comunicado dirigido a la prensa, la Sala Superior del Tribunal precisa que únicamente se condicionará el uso de la caricatura del presidente López Obrador para los partidos políticos que la utilicen como propaganda electoral por vulnerar el principio de equidad en las contiendas electorales. Y esto hay que aclararlo muy bien, no para el caso de la gente común que posee una caricatura o la posee a través de redes sociales, como se diseminó la noticia de que iba a ser un delito. Por supuesto que no lo es, pero queremos decir que en este caso nos llamó mucho la atención que los usuarios de las redes sociales se pusieron creativos y mostraron sus amblitos. Vamos a ver en la pantalla algunos, se busca vivo o monito, ¿no? Lo busca el tribunal. También tenemos la cobija de AMLO, si alguien sabe dónde la vende, por favor. También tenemos uno de un amblito viajando por Estados Unidos, en Brooklyn. Y bueno, pues hasta aquí esta parte de la sección, pero vamos a andar más en el tema sobre las mentiras que se difundieron sobre la supuesta muerte del fiscal Alejandro Gertz Manero. Desde el viernes 20 de enero, medios de comunicación y comentaristas aseguraron falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padecía cáncer de páncreas y que era atendido en un hospital de Estados Unidos por este mal. Posteriormente, el sábado 21 de enero, se desató en redes sociales una campaña que aseguraba falsamente la muerte del fiscal general de la República en un hospital de Estados Unidos donde era tratado por cáncer. La noticia falsa de la muerte del fiscal general provocó una serie de mensajes de odio en su contra en las redes sociales. Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el fiscal padezca algún tipo de cáncer e informó que Alejandro Gertz fue sometido a un tratamiento de columna. En un esfuerzo por seguir desinformando, en redes sociales se publicó una carta falsa en la que supuestamente el presidente López Obrador solicitaba al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, un informe detallado sobre alguna irregularidad fiscal o financiera de los posibles sustitutos de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía. Dicha carta también fue desmentida por el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 23 de enero. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. A ver, vamos como lo informamos, precisamente para que no se oculte información y se garantice el derecho del pueblo a la información. Vamos a estar presentando información sobre el juicio de García Luna en Estados Unidos, porque no queremos que pase de noche. Y lo que buscamos con esto es estigmatizar o rechazar todo aquello que tiene que ver con la corrupción, porque antes hasta se celebraban estas cosas. Se utilizaba el poder para robar y el corrupto ni siquiera perdía su respetabilidad. Hasta se le aplaudía. Además que son muy fuertes nuestras culturas y no pudieron porque querían que se aceptara la corrupción como algo normal. Un político llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y se equivocó rotunda completamente. Además, es ofensivo. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es su honestidad. Sin embargo, las élites y el conservadurismo, que es sinónimo de corrupción, querían imponer la deshonestidad como forma de vida, como forma de gobierno, en compañía de la hipocresía. Los sepulcros blanqueados. Entonces, es muy importante que se conozca todo esto para que sea aleccionador y que no se repita. Justicia es prevenir, justicia es la no repetición. Y no tiene difusión suficiente el caso en los medios convencionales en México. Y se apuesta a defender a García Luna, porque pues tiene que ver con ese pasado que imperó durante mucho tiempo y con el proyecto que avalaron las élites, no solo los traficantes de influencia, sino también los medios de información y los intelectuales orgánicos o alcahuetes del régimen y muchos millones que aspiraban a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Sectores de clase media, aspiracionistas, porque querían establecer como forma de vida el que vale y el que tiene, como te ven, te tratan. Entonces, por eso es muy importante todo esto, para que no vuelva a suceder. La política es un noble oficio y el poder solo tiene sentido, solo es puro, si se pone al servicio de los demás. Que no estén pensando, sobre todo los jóvenes, y eso es lo más importante, las enseñanzas a las nuevas generaciones, de que el poder es fantochería, es corrupción, es prepotencia, es ganar dinero a costa de lo que sea, es vivir en mansiones, tener yates, aviones privados. No. La política es una actividad de elevado nivel espiritual, ético, es un imperativo ético. Y qué bueno que se interesen los jóvenes por la política, pero que no estén pensando que es un medio hacia la obtención de riqueza, mala vida. La política es un negocio lucrativo, ¿no? Y es más reprobable todavía en el caso de los servidores públicos y en especial los responsables de garantizar la seguridad pública. Imagínense si los que van a proteger al pueblo son corruptos. No se debe aceptar la corrupción en ningún caso. Pero si los que van a combatir la violencia, evitar
la drogadicción que lleva a la muerte a miles de jóvenes en la actualidad. Si ellos son parte de esas bandas que distribuyen, que trafican con droga, el daño que causan, si usan el poder para ese propósito, si no hay fronteras entre el crimen organizado, la delincuencia organizada o de cuello blanco y la autoridad, si es lo mismo, ¿qué esperanzas de que la sociedad va a salir adelante y vamos a lograr una sociedad mejor? Entonces, por eso tenemos que informar sobre este juicio y hacer nuestras conclusiones y ojalá y salga todo, que no se oculte nada. A ver, ¿qué informe tenemos de lo de ayer? Sí, con su permiso, señor presidente. Buenos días. Y vamos a presentar el reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York. Y el juez Brian Coogan, que es el que interrogó al primer testigo, que se presentó el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía federal, después lugarteniente del cártel Jalisco, del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía, Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego como también describió un operativo en el que sicarios de los Beltrán Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI de La Cielo, pues detuvieron a uno de los integrantes del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido, después entregado a las autoridades. A su vez también en este segundo día, pues él dio cuenta de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna, de decomisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer y ya se presentó un segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, que pues, se dedica a lavar dinero del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa, y que él asimismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces esto lo vamos a presentar el día de hoy en un video y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero, concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Interrogado por la Fiscalía, el Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba, y en su lugar comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron, en un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el Grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al Buchomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera a la Barbie. El Grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del Asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del Asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido, señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera a Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del Grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. En el proceso, de Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a 2 mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, cual el testigo manifestó ser cierto. Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán, y en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro, que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. Muy bien, pues vamos. 3 y 3. Sara también, 4. Buen día, presidente Carlos. Ustedes. Sí, Carlos Domínguez. Tú.
Carlos Ramírez de Nación 14, presidente. Sobre los ataques del sindicato de taxistas de Quintana Roo a choferes de la plataforma digital Uber, preguntarle qué acciones está tomando su gobierno y el gobierno estatal de Quintana Roo para evitar que sigan sucediendo estos ataques. Pues poco a poco estos han ido escalando, pasando de agresiones verbales a poncharle las llantas, incluso retenerle sus unidades junto con el pasaje, al menos hasta que la autoridad local llegue a rescatarlos. Presidente, esto es una bomba de tiempo que pudiera terminar en mayores consecuencias con el tiempo, pues apenas antier bloquearon la avenida que conecta al aeropuerto con la zona hotelera en protesta por las detenciones de sus compañeros detenidos en flagrancia por estas agresiones. Preguntarle cuáles acciones están tomando, presidente. Bueno, ayer estuvo Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y ella informó de que están atendiendo este problema, que hubo, en efecto, un paro de mediodía, 3-4 horas, y que aun cuando hay esta confrontación, se garantiza que los turistas y que los que utilizan el aeropuerto puedan entrar y salir, y que ya están buscando la solución del asunto, del caso. Eso es lo que ella nos informó ayer, y está atendiéndolo la gobernadora. Okay, pero se garantiza que no van a escalar las acciones, presidente. No creo, no, si hay diálogo y si se le da la razón a quien la tiene, no tiene por qué haber problema. En este caso, un tribunal determinó que Uber sí puede, sí tiene la competencia para trabajar, para ofrecer sus servicios, pero el sindicato se opone, presidente. Pues eso lo tienen que resolver allá, y hay vías legales, y está atendiéndolo la gobernadora de Quintana Roo, y le tenemos, repito, confianza a Mara. Estados Unidos. No, siguen llegando turistas. Hay cada vez más turistas que llegan a Quintana Roo. Para que tengan un dato, están en algunos casos. Hay días que llegan, salen y aterrizan 700 aviones en ese aeropuerto. Ya hay prohibición para vuelos particulares ciertos días, en ciertos horarios. Ya les dicen, sí puedes venir, si eres un privado, tienes tu avión para aterrizar, pero tal día, tal hora, porque está saturado. Por eso también se está haciendo el aeropuerto de Tulum, que va a ayudar muchísimo. Es que no es fácil encontrar un paraíso como ese. O sea, llegan de todo el mundo. Hay vuelos de todo el mundo, de turistas. No solo de Estados Unidos, muchísimos turistas de Canadá, de Europa, de Asia, de todos lados. Entonces, ya se está resolviendo este caso. Me llamó mucho la atención que hubo demasiada difusión. Sí, pero pues es que... No. Lo que pasa es que los videos, presidente, son muy fuertes, se actúan de manera muy agresiva. Es que son intereses, y cuando está por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas. Y si a eso se le agrega que quisieran pues que en México hubiesen problemas todo el tiempo, pero no, ya les he mandado decir a mis adversarios conservadores que se serenen y que ya no son los tiempos de antes, que de repente, ¿no?, una campaña en los medios inflan un problema, que los hay todos los días en todo el país, pero hay algunos que de repente se convierten en trending topic. ¿Quieren que les demuestre eso? Pues lo de Hertz no fue trending topic, una mentira. Entonces ya, hay que cambiar. Pero bueno, qué bien que se tocan los temas porque se aclaran aquí. Porque imagínense yo hubiese visto a la gobernadora preocupada, ¿no? O pidiéndome apoyo. Lo que pasa es que quienes están más preocupados pues son los usuarios, los visitantes que pues al ver los videos que los retienen junto con el pasaje. Sí, pero ¿sabe cuánto tiempo duró el bloqueo? 4 horas. No, 4 horas. Cuando los detienen los taxistas que los acorralan. Sí. No los dejan ir. Hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro. O sea, sí, lamentable todo eso, irreprobable. Pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito. Un mensaje a los visitantes. Vámonos por parte. Pues el mensaje es de que se están resolviendo las cosas, que hay diálogo y que pues ahora se atienden todos los problemas. Antes les dejaban a ustedes preguntarle al presidente. ¿Cuántas conferencias de prensa daban los anteriores presidentes? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos todos los días este diálogo circular. ¿Se habló de un plazo para salir? No, es que es un asunto también que corresponde a el gobierno del Estado. Y se va a atender y se está atendiendo y se va a resolver. Okay. No, tampoco. No, es que como hay dos partes, pues, ¿qué era lo más usual antes? Y sigue siendo, acudir a los medios, ¿no? Si se tenía influencia en los medios, o incluso se pagaba para decir yo soy el bueno, el otro es el malo. El maniqueísmo de siempre, cuando hay intereses. Eso lo vemos en todas las discrepancias que se presentan. Y antes los medios, ya salió en el periódico, ya salió en la telera, ya lo dijo este conductor famoso, ya lo denunció el comisionado de la ONU, ya lo denunciaron los de artículo
19. Pues sí, pues si somos libres, ¿sí? Pero se les olvida pues, de que la gente está informada en Cancún, en Quintana Roo, en todo el país. ¿Ustedes creen que una gente de Quintana Roo o cualquier mexicano con un poco de luz en la frente va a creerle a una diputada, senadora del conservadurismo que dijo que con el Tren Maya el Mar Caribe iba a cambiar de color, que ya no iba a tener el azul turquesa? No, se quedaron en el almanaque. Esto cambió. ¿Algún mensaje para los miembros de este sindicato, presidente? Pues en los dos casos, que se pongan de acuerdo y algo que es fundamental, que no se acuda a la violencia, que se resuelvan las cosas mediante el diálogo y por la vía legal. Ok, en otro tema, señor presidente, el día de ayer en una conferencia en la Cámara de Diputados, la saxofonista María Elena Ríos dijo una frase muy cruda. Me quemaron como quemaban a las brujas en la Edad Media, lo dijo. Mientras esto sucedía, horas después, le notificaban que tenía hasta hoy a las 11 de la mañana, o sea, 3 horas, para apelar a la resolución del juez que le cambió la medida cautelar a su probable agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, presidente. María Elena le pide su ayuda a usted y al gobernador del estado de Oaxaca, a Salmón Jara, para que la ayuden. Tuvimos comunicación con ella, nos comenta que se siente sola luchando contra un poder corrupto que es el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Preguntarle, presidente, un mensaje de usted a María Elena, si pudiera intervenir para que el gobernador la atienda, la escuche, más allá de mandarle tweets, videos donde menciona el caso, pero ni siquiera un saludo le manda. María Elena se siente sola, fue atacada con ácido hace 3 años, en el 2019. Me manda a decir esto que yo le transmito. Hay una recomendación, la 28 del 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que la Fiscalía traiga el caso. Está a punto de cumplir 1 año, esa recomendación no se ha atendido. Un mensaje para María Elena, presidente. Pues que ayer se trató este asunto. Bueno, nosotros lo estamos atendiendo desde antes. Ya hemos hablado con ella a través de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación. Lo atiende Rosa Isela Rodríguez. Ayer un compañero de ustedes hizo el planteamiento acerca de la resolución de este juez de dejar en libertad al que le tiró ácido en la cara a la saxofonista. También ayer hablamos de que no había salido de la cárcel, no ha salido, porque se está preparando Está a 3 horas de salir, probablemente. un proceso, se está atendiendo, y que mañana íbamos a informarles, mañana jueves, en eso acordamos, y va a estar mañana Rosa Isela Rodríguez, que lo estamos viendo, pues, lo estamos atendiendo. ¿Podría pedirle al gobernador Salmón Jara? Que Sí, la y persona además que- él se manifestó, ya lo hizo público. Si se cree que es sincero o no, pues ya ese es otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya él ya se manifestó y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Y vamos a esperar mañana para atender el asunto. Ya les vamos a dar un informe. Una última pregunta. Ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, manifestó que Dos Bocas estaría lista para refinar su primer barril de petróleo el día 1 de julio. Preguntarle más información sobre esta declaración de la secretaria de Energía, presidente. Sí, Bueno, así que es. se está ya avanzando bastante en la integración, como antecedente, porque no hay texto sin contexto. La última refinería que se hizo fue la de Salina Cruz, cuando empezaba la política neoliberal, 1982. O sea, tenían 40 años, imagínense, 40 años sin hacer una refinería. El último que ofreció hacer una refinería fue Calderón y solo terminó la barda. Y Salinas, en vez de hacer una refinería aquí, hizo una asociación en Texas y Pemex compró acciones de la refinería Deer Park. Nada más que las compartió con la empresa petrolera Shell. Y el gobierno de México tenía el 49% de las acciones y Shell el 51%. Entonces las decisiones las tomaba Shell y el gobierno de México pues no tenía beneficios. Ahora ya compramos a Shell, que dicho sea de paso se portaron muy bien, el 51% que tenían ellos, y ya la refinería es de México, es de la nación, ya se recuperó. Bueno, cuando se hizo la última refinería, en el 82, la de Salina Cruz, se tardó 1 año, a partir de que se inauguró, en que procesara. Igual, son procesos, porque se tienen que integrar todas las plantas y hay un periodo de prueba y no es oprimir un botón, sino es planta por planta y se va integrando. Es un proceso. Entonces, se terminó la refinería y en julio ya vamos a estar produciendo. Sí, vamos a estar produciendo. Y este año vamos a estar produciendo o se van a estar procesando como 160,000 barriles diarios a partir de julio. Y no, porque son 340,000. Se van a estar procesando la mitad, que son 170,000. Sí. Y los otros 170,000 entran en diciembre. O sea, y ya 24 ya va a estar procesando a toda su capacidad diarios. Sí, 340,000 barriles diarios. Yo voy a ir para allá. Tengo una reunión mensual con todos los gerentes de las refinerías, porque tenemos como meta que antes de que termine el gobierno vamos a ser autosuficientes. Ya no vamos a comprar gasolina ni diésel en el extranjero, porque ya sabemos que si producimos aquí los combustibles podemos mantener precios bajos y eso nos ayuda a todos. Ayuda al consumidor, ayuda al industrial, ayuda al comerciante, nos ayuda a todo el pueblo porque, por ejemplo, ahora con la inflación, el impacto que tienen los energéticos en México es 0.3, es más bajo que en Estados Unidos y es más bajo que en Europa, porque rescatamos Pemex y porque se están rehabilitando las refinerías y se
está construyendo esta refinería y se compró lo de las acciones de Deer Park y estamos construyendo 2 plantas grandes, coquizadoras, para refinar, para tener más gasolinas, menos combustóleo. Entonces son 2 plantas grandes, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son $8,000 millones de inversión. Todo presupuesto público, nada de deuda. Entonces, vamos bien. Estamos rescatando a Pemex. De una vez les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado, esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense, si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo, estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo crudo, porque todo el periodo neoliberal fue de caída, de crecimiento en la producción, de declinación de los campos petroleros que los agotaron y imperó en Pemex la corrupción, como es de dominio público. Entonces, se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos y sí, amerita conmemorarlo. El día 18 de marzo. Sí, un acto grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente, al pueblo. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Ofrezco disculpas, ¿no?, por anticipado a los conservadores, que no les va a gustar, pero que ojalá y comprendan, ¿no?, que para nosotros sí es muy importante el 18 de marzo, como el 21 de marzo. A ellos estas fechas les incomodan mucho. ¿Cómo no les va a incomodar el conservadurismo el 18 de marzo si ellos estuvieron en contra de la expropiación petrolera? Ellos estuvieron a favor de las empresas extranjeras y siguen estando, pero pues no somos iguales. Los respetamos mucho, los respetamos y los vamos a seguir respetando. Pero pues, a ellos no les gusta celebrar la expropiación petrolera ni el nacimiento del mejor presidente de México, Benito Juárez. Cuando llegaron a Los Pinos, sacaron a Juárez. Había una pintura de Juárez, la sacaron. La pasaron a Gobernación y luego de Gobernación terminó en la Corte. Y bueno, y se entiende, pues. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Buenos días, señor presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Preguntarle, presidente, ¿cuál es su opinión de que los consejeros del INE hicieron un diagnóstico interno donde afirman que los cambios que usted y que Morena impulsaron, pues van a colapsar el funcionamiento de este instituto para el 2024? ¿Qué opina de este informe que lo hayan filtrado al Reforma, coincidentemente cuando la oposición inició una lucha para que la Suprema Corte de Justicia invalide los cambios, y cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los consejeros, presentan su libro donde mencionan que el ADN de la democracia no está entre los mexicanos? Pues la verdad que ya no hace falta responderles. Es parte de lo mismo. Ellos tienen un pensamiento conservador. Somos distintos. Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que hacemos. La democracia nuestra, que es la definida desde los griegos, que consiste en que Demos es pueblo y Kratos es poder, de modo que la democracia es el poder del pueblo. Pues es muy contrario a su pensamiento de que el poder es de la oligarquía, de los de arriba. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo, con el pueblo. Ellos quisieran una democracia en donde todos los intereses contaran, menos el interés del pueblo. Esa es nuestra diferencia de fondo. Ahí están los intelectuales. Sheridan, ¿para qué lo repetimos? Dice: el pueblo no es bueno, el pueblo es malo. Y es una disputa, un debate de siglos. Costó muchísimo de que se aceptara el voto universal en México. Eso se lo debemos a Madero, porque durante todo el siglo XIX el debate era si se aceptaba el sufragio universal o no. Y la corriente conservadora siempre defendió de que el voto tenía que ser selectivo. Incluso no se consideraba al peón de la hacienda como ciudadano. No tenía derecho a votar. Como el caso de las mujeres. ¿Cuándo votan las mujeres? Pues a partir de mediados del siglo pasado. Entonces, ese pensamiento conservador pues está vigente. Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas, pero pueden ser intelectuales. Don Justo Sierra era un gran intelectual. Se le llegó a considerar el maestro de América y no estaba a favor del voto universal. Y si uno ve a Sheridan, pues es lo mismo. Claro, hay una gran diferencia entre don Justo Sierra y Sheridan, ¿no? Es como querer comparar a Francisco Bulnes, aunque era un energúmeno, conservador, con otro ingeniero, Enrique Krause, ¿no? Bulnes era conservador y todo, pero genial, el mejor de todos los conservadores del siglo XIX. Yo creo que el padre del pensamiento conservador del siglo XIX en México fue Lucas Alamán, y en el 20 pues cuesta trabajo, ¿no?, encontrar uno así. Pero esto es eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron a lo último? ¿No te escuché bien? Sí, bueno, la oposición ha emprendido pues esta campaña para que la Suprema Corte de Justicia invalide estos cambios con el famoso Plan B, y bueno, coincide ahora con este
informe que filtraron y con el libro que acaban de publicar Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que además lleva el título del nombre de una de las consignas de la marcha, que es el INE no se toca. También en sus cuentas de Twitter han estado constantemente diciendo que el plan B pues afecta a la democracia en México. Incluso ayer o antier, creo, Ciro Murayama tuiteó que gracias al plan B ahora los módulos del INE, que están supuestamente en perfectas condiciones, se van a convertir en oficinas de gobierno. No sabía eso, pero digo, la democracia es que la elección sea limpia y libre. Eso es la democracia. Y eso es lo que tienen que estar ellos procurando. Es como la educación. ¿Qué se necesita para la educación? En lo básico. Un maestro que quiere enseñar y un alumno que quiere aprender. Eso es lo básico. Lo demás es importante, pero no deja de ser accesorio. Pero estos no nos vamos a entender con ellos. O sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación. Y qué bueno, porque esto demuestra que hay democracia. No hay pensamiento único. Antes, pues ellos hacían y deshacían. Claro, había oposición. Nada más que pues no se escuchaba mucho lo que decíamos porque nos tenían bloqueado y no habían redes. Pero fíjense, lo que es la suerte en política, o el creador, o la suerte, el destino, todo esto que estamos viendo desde García Luna, nosotros lo vivimos y creo que la libramos porque como no salíamos en los medios, hasta tenemos que agradecer, nos daban por muertos. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Calderón, que sí nos vigilaban, pues, que sí, ¿qué hacía yo? Creo que un periodista extranjero. Ahí anda, en los pueblos se reúne con 4, con 5 gentes, 10 gentes. Y sí, me dediqué a recorrer todos los pueblos de México, a visitar todos los pueblos de México. Y hablaba de unas plazas y me acuerdo que desde Nayarit advertí de que lo de la guerra contra el narco era un error y que tenían que cambiar esa política, iba a generar mucho sufrimiento. Y siempre hablaba yo en las plazas, pero como no aparecía yo en el Reforma, ni en Televisa, en los medios, pues no se metieron con nosotros. Nunca imaginaron, porque como le tienen también desprecio al pueblo, nunca imaginaron que ir pueblo por pueblo, hablando en las plazas, iba a producirse con esa acción, ¿sí? Se iba a generar, se iba a crear un movimiento importantísimo, con la organización del pueblo, de abajo hacia arriba. Claro que llevó muchísimas fatigas, pero al mismo tiempo nos ayudó, porque no se metieron con nosotros. No se metieron con nosotros, porque están loquitos. Entonces, tienen un pensamiento distinto a nosotros, ¿no? Todos pertenecen a lo que ellos llaman el círculo rojo. Entonces, se regodean entre ellos, caen en la autocomplacencia, y es el autoengaño, porque no saben mirar para abajo, no tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, como decía Morelos, los sentimientos de la nación. Ellos andan en otras cosas, completamente. Entonces, se malacostumbraron a eso, a la convivencia en la cúpula del poder, y ya eso, pues, ya no es la realidad, ya no es lo predominante. Y, pues, qué bueno que hay estas diferencias, ¿no? Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos, porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25,000 millones de pesos una elección, que se puede hacer con la mitad del dinero. Y el ejemplo, pues, está aquí, es predicar con el ejemplo. Cuando llegamos nosotros, presidencia ejercía, y búsquenlo en la información oficial, que es pública, 3,600 millones de pesos. Y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones. ¿Y qué? ¿Cómo es que dice que le va a pasar al INE? ¿Se va a qué? ¿Colapsar? Sí. ¿Se colapsó la presidencia? Va a colapsar. ¿Se colapsó la presidencia? De 3,600 a 500. ¿Se colapsó la presidencia? No. Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto. Los partidos también, con muchísimo dinero. En vez de 500 diputados, estamos proponiendo 300. Quitar a los plurinominales. Ellos ganaron porque el INE no se toca. Y van a haber 500. Y ellos ganaron también porque nosotros estamos planteando que solo existía un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos. Ganaron porque el INE no se toca. Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada. Me decían que iban a hacer una marcha, que no, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? En hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chole. Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién apoyó a Calderón en el fraude? Pues los mismos, los abajo firmantes, son los mismos. Y hay constancia. Y si hubo fraude o no hubo fraude, bueno, lo aceptó Fox. ¿Qué más pruebas? Primero diciendo últimamente de que se había equivocado, de que estaba arrepentido de no haberme desaforado, de haber dado marcha atrás en el desafuero. Antes ya había dicho que claro que había cargado los dados, que yo era un peligro para México. Así, abiertamente. Están los testimonios sobre el fraude. Y son los mismos que están defendiendo. Y ahora los que votaron por Calderón, los que votaron por Fox, ¿qué culpa tengo yo?
O sea, ¿por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron? ¿Y por qué en vez de reclamarles a ellos, se lanzan contra mí? Ahora sí que como diría el mismo clásico. ¿Y yo por qué? ¿Quién nos manda? Es de sabios cambiar de opinión. Además, tener capacidad para rectificar. Decir, me equivoqué, me engañaron. No. Andrés Manuel es comunista, es populista. Ayer estaba yo viendo un mensaje de que practicamos la santería aquí en Palacio. ¿No tienes el mensaje ese? A ver si es cierto. Y hay otro que también se los va a mostrar, de un periodista de esos famosísimos también, de unos condones. Pero toda esta gente que le creía a estos periodistas famosos, porque Lore de Mola, Pedro Ferriz, Joaquín, Ciro, Carmen, en su tiempo, pues, tenían muchos seguidores. Y ahora pues va saliendo porque van enseñando el cobre y se va conociendo todo esto, ¿no? Es uno de santería. ¿Y existe el Arturo Herrera? Sí existe. Miren esto. Ya se destapó que López tiene santeros en Palacio Nacional, pagados por ti y por mí. Eso es clásico de sectores de clase media. Viven de mis impuestos. Ya les he contado de cómo llegaban ciertas señoras, ¿no?, de clase media, así, a los centros de vacunación, enojadas porque tenían que hacer un poco de fila y las atendían en 40 minutos, una hora. Y siéntese, señora. Y sigue enojada. Y ya la vacunaron. Y todavía decía, no, ojalá y sea buena la vacuna, porque todo esto lo estamos pagando con nuestros impuestos. Llegaba una mujer igual, pobre, humilde, la acomodaban en la fila. Sí, señorita, sí, muchas gracias. La sentaban, muchas gracias. ¿Quiere tomar agua? ¿Quiere tomar algo? Sí, muchísimas gracias. Ya pasaba que la vacunaran. Ay, muchísimas gracias. Que Dios se lo pague. Entonces son dos formas de ver las cosas y de actuar en la vida. Y que la señora esta humilde, respetuosa, no sabe que es de los impuestos que está comprándose la vacuna. Pues sí, pero ¿por qué lo tiene que decir? A ver, pero no regresa porque me quedé. Ya se destapó que López tiene santeros en Palacio Nacional, pagados por ti y por mí. No sorprende, la santería es una religión de criminales. No por nada Cuba es el país con más seguidores. Las decisiones más importantes del país son tomadas por brujos. Todavía se atreve a ofender a mis amigos. Bueno, ¿y le siguió? AMLO recurre, es un secreto a voces, AMLO recurre a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. He estado en rituales, donde quiera que voy, me limpian. Y para mí es un orgullo, porque es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Es el México profundo. Pero bueno, Pedro Ferriz. Pero hay otra de Pedro Ferriz. Ahora sí que vamos a hacer así, de extremo a extremo. Vámonos al condón. Lo sacó José Hernández, de La Jornada, caricaturista. Me voy a vengar de Hernández. Voy a decir que es uno de los mejores caricaturistas de México. Para que, espérate, para que le den sus llegues en las redes. Bueno, también al FIS, Helio Flores. Son los que quedan. Sí, está durito, pero ayuda. Es de Pedro Ferriz. Pero es para los jóvenes, pues, también, y para todos. Luego se enojan porque tenían de ídolo a Pedro Ferriz y de repente ven todo esto y dicen, pues no era yo tan inteligente, ni porque estudié maestría y doctorado hasta en el extranjero. Yo siguiendo a Pedro Ferriz y mire. Bueno, pues resulta que esa foto no es mía. La pusieron ahí, es de el presidente Trump. O sea que es un montaje. Pero ¿por qué no buscas a Hernández, que es el que lo dice? Porque... No, al contrario, me ayudan. O sea que si hasta los voy a premiar. Porque es parte de mi trabajo. Imagínense ir haciendo conciencia. El tuit de Hernández. Reuters, sí. Ese es lo de Reuters. Es una agencia internacional que desmiente, ¿no? Que esa imagen no corresponde. Y eran los famosísimos, y siguen siendo, porque hay quienes no quieren dar su brazo a torcer. Pero esto ayuda mucho. ¿Tienen más? Lo dejamos para después. Que nos los manden. Presidente, igual en estos mismos temas, pues hay varios medios que están haciendo la cobertura del juicio de García Luna, pero la han hecho enfocada en desestimar los testimonios de quienes han ido ahora a comparecer al juicio del secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Dicen que como son personas involucradas en el crimen organizado, quienes lo acusan, no vale los testimonios que están dando. Incluso han buscado romantizar a García Luna, incluso ayer el Financiero, que resaltó no el testimonio que se dio en contra del secretario, sino que le dijo te amo a su esposa. ¿Piensa que hay una campaña desde ciertos medios específicamente en México para demeritar ese juicio contra García Luna? Pues no me meto en eso, no, pero sí vamos a cuidar de estar informando, porque como se decía en la época de la colonia, obedecer y callar. Obedecer y callar es el deber del vasallo. Y durante mucho tiempo eso hicieron los medios, obedecer y callar como vasallos. Entonces ya se terminó esa etapa. Entonces hay que informar, nada de callar, hay que informar. Por eso vamos a estar pasando lo que está sucediendo, sin buscar actuar de manera tendenciosa, sino lo que opinan las partes, pero que se conozca, que la gente tenga información. Entonces por eso lo hacemos. ¿Lo tienes? Ahí está. Para los jóvenes, cuando estaba en su apogeo
Ferriz de Con, trabajaban con él, Carmen Aristegui, Javier Solórzano. Y él era el más duro, el más derechoso. Y Carmen y Javier Solórzano parecían como más objetivos. Ese era el juego. Pues pasa el tiempo, pues sigue siendo lo mismo. Nada más que no lo notaba la gente. Y Javier Solórzano se une a, ¿cómo se llamaba el argentino? ¿Fernández Menéndez? No, el argentino que sobornaba. Ahumada. Que crearon un periódico, el Independiente, sí, independiente, como los movimientos de los partidos independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ahí, muy lamentable porque él tenía una postura pues seria y se mete con Ahumada y sale mal, pues. Aun cuando sigue haciendo periodismo y no es lo mismo de Pedro Ferriz también. Y Carmen, ¿no?, se independiza, es así completamente, y se convierte en la paladina de la libertad y engaña a muchísima gente, muchos, supuestamente con esa postura plural, independiente de la sociedad civil, como del Reforma, más que un poquito más refinado el estilo. Ya ven, ¿cuál es el lema del Reforma? Que el otro día lo estaba yo viendo, no es que haya algo que es información objetiva o profesional o algo así. Bueno, sí, Corazón de México, pero tiene un subtítulo. Información objetiva, profesional, veraz, independiente. Ese es el que periodismo independiente del pueblo, independiente del poder y sobre todo del poder económico, del diablo y de otros traviesos. Pero en fin, eso es otra cosa. ¿Ya? Buenos días, señor presidente. Alejandro Alemán, del diario Plaza Juárez. Mi primer planteamiento es en relación a esta falta de acceso de justicia y un ejercicio del poder que no es legal. Y en este caso se trata de la señora Dora Benavides García, que en 1996 fue despojada de una extensión muy amplia en la ciudad de Reynosa durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma. Y sobre esos terrenos que eran de ella se construyeron varias colonias, como la colonia Jarachina, Lomas de Jarachina, Solidaridad, Esfuerzo Nacional, Integración Familiar. Todo esto fue a través de una donación que argumentó que se le hizo en lo que era el Instituto de Tamaulipeca de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, los registros notariales no dan cuenta de este evento. Posteriormente, el director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda está vinculado recientemente a un proceso por un fraude cometido contra el ISSSTE. Dicho contrato de donación no cuenta con las formalidades y, por lo tanto, durante 26 años se han estado otorgando títulos de propiedad sin validez jurídica, y esto ha generado una serie de irregularidades. Señor presidente, ¿qué es lo que la salida, las vías que tienen todos estos ciudadanos que han sido víctimas primero de abusos y luego de todo un proceso donde no pueden acceder a la justicia o se les hace difícil el acceso a la justicia? Sus casos van avanzando a una instancia, a otra instancia y no terminan por resolverse. Muchas gracias. Lo que se tiene que procurar ahí es darle celeridad a los procesos. Es un problema grave en México, de que son juicios que tardan mucho. No se garantiza de que se debe de impartir justicia rápida, pronta, expedita. No se garantiza en nuestro país eso, bueno, lamentablemente. Aquí se trata de un gobierno estatal. Sí. Me imagino que con el gobierno federal también hay que... Es lo mismo, es igual. Entonces hay que seguir denunciando y exigiendo que se resuelvan todos estos casos. Hay que ver dónde están, si ya pasaron del Ministerio Público y están en el Poder Judicial, en juzgados, en los tribunales superiores de justicia de los estados, en este caso puede ser, y si no están en instancias federales, si hay amparos, o sea, todo eso, en lo que nosotros podamos ayudar, lo hacemos. Okay, muchas ¿Sí? gracias, Aquí con Jesús, que nos digas exactamente cómo está la situación y nosotros intervenimos, ayudamos. No nos corresponde en sentido estricto o de manera directa, pero lo cierto es que todo lo que es justicia, pues es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra obligación, ¿sí?, atenderlo. Muchas gracias, presidente. De acuerdo con Jesús. Y siguiendo esta línea de lo que es el sistema de justicia, con el nombramiento de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella habló de que iba a trabajar en el sistema nacional anticorrupción, que lo iba a reactivar o que iba a participar más. El sistema tiene 6 años de que se fundó. Vamos, en esta administración tampoco ha avanzado y la verdad no es un asunto solo del Ejecutivo. Da gusto que la Suprema Corte quiera participar, pero también hay que decir que el Senado tiene pendientes algunos nombramientos. Apenas en diciembre pasado fue su primera asamblea, no asistió el titular de Gobernación y bueno, pues llevamos 6 años con el sistema que no termina de darnos lo que nos tiene que dar, que es un informe anual sobre mejores prácticas y que debe de coordinar las distintas instancias, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo, como de la Procuraduría y bueno, no sé para cuándo el Sistema Nacional Anticorrupción va a estar listo, presidente. Pues hay que seguir insistiendo en eso, aun cuando este gobierno tiene como propósito fundamental
evitar la corrupción. Nosotros sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años, siglos, la corrupción. Y la Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar con la corrupción, combatir la corrupción. De acuerdo, señor presidente, pero estamos hablando del artículo 113 constitucional, Sí. que establece que el sistema tiene que operar. Sí. Y han pasado 4 años de esta administración y el sistema no opera, el sistema de cómputo no está levantado. Y bueno, yo sé Es que hay que verlo con las instancias legislativas y resolverlo, aunque también le quiero decir con toda franqueza, ese sistema se creó en plena corrupción, para simular de que se iba a combatir la corrupción. Pero lo aprobó Morena. No, Porque fue un cambio constitucional en todo el 16. todo lo que sea combate a la corrupción se aprueba, pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental es no permitir que nadie robe, no permitir que haya impunidad. Y existe en la subsecretaría, subprocuraduría, ¿no? Subfiscalía, una fiscalía anticorrupción, en la Fiscalía General, que es autónoma. Yo le tengo desconfianza a estos organismos, porque se crearon, es como el Instituto para la Transparencia. ¿Para qué se creó? ¿Sí? Para que todo se ventilara y todo se conociera y no hubiese corrupción. ¿Sirvió para eso? No ha servido. Y nos cuesta 1.000 millones de pesos al año. Pero tenemos derecho a la información, tenemos derecho a Pero saber. eso lo pueden resolver de otra manera. Todos los servidores públicos estamos obligados a informar. No se necesita un aparato. ¿Sabe para qué sirvió ese aparato? Para ocultar información. Y así como ese, muchos otros. Mire, usted habla de la aprobación de este Instituto Anticorrupción. Es Sistema Nacional Sistema Anticorrupción. Nacional Anticorrupción. Bueno, cuando aprobaron el Sistema Nacional Anticorrupción, no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción. Imagínense, si no fue una vil simulación. ¿Por qué no primero reformaron la Constitución para declarar delito grave la corrupción? Eso lo hicimos nosotros. No, lo que crearon fue el aparato, porque así engañaban. De que de esa manera íbamos a combatir la corrupción, íbamos a tener acceso a la información, no iba a haber monopolios. Sí, todos estos organismos, de la llamada, coordinar los organismos. sí, de la llamada sociedad civil. ¿Sí? Pues lo mismo. Independientes del pueblo, totalmente controlados por los que se sentían amos y señores de México. Todos los organismos crearon el Instituto para combatir los monopolios, para garantizar la competencia. ¿Y qué? ¿Se logró quitar a los preponderantes, a los monopolios? No. Y nos cuesta muchísimo mantener todos esos aparatos. Y nosotros, el presidente de México no tiene facultades para intervenir, porque era la República de los Independientes, para proteger intereses y para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el ocultamiento de información, y por eso se necesitaba la transparencia, que en efecto la transparencia es una regla de oro de la democracia. Pero pues, ¿para qué el aparato? A ver, señor presidente, discúlpeme nada más para plantear esto. El sistema nacional lo que plantea es la coordinación entre todas las instancias que tienen que ver con transparencia y lucha a la corrupción para hacer un trabajo mucho más ordenado. Eso no se ha logrado, pero como está en la Constitución, a nivel estatal sí hay sistemas estatales anticorrupción y sí han estado funcionando, no están en todo el país. Es decir, este esfuerzo por trabajar la anticorrupción con un sistema coordinado no ha terminado de fraguarse y está dentro de la Constitución y tampoco hay una posición clara de decir no sirve, eliminémoslo o vamos a echar marcha atrás. Hay sistemas anticorrupción estatales como Guanajuato, como Aguascalientes, que ya están dando... No me quiero reír a carcajada. Bueno. O sea, por favor. O sea, no es así. Desde su punto de vista no funciona. No funciona. Y es simulación y es gasto innecesario y es tener control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad. Entonces no esperamos de su gobierno que en estos No, yo 6 no años... voy a promover eso. No voy a promover eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. No creo que eso ayude. Mire, existe la Secretaría de la Función Pública, que era la antigua Contraloría, que se convirtió en Función Pública en los gobiernos. Existe la Auditoría Superior de la Federación. Del legislativo. Sí, del Legislativo. Existe el Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva la aprobación y el seguimiento del presupuesto. Existe el Poder Judicial. Entonces, hay instituciones. La Fiscalía también. Bueno, la Fiscalía General. Sí. O sea, si usted sabe de un caso de corrupción, va y presenta la denuncia a la Fiscalía. Entonces, no lo veo necesario. Lo considero que es una duplicidad de funciones, es seguir agrandando el aparato burocrático, que el presupuesto, en vez de llegar a la gente, se quede en el gobierno, como era antes. El gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto era para mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, corrupto y bueno para nada. Entonces, si no se acepta la corrupción, para empezar, los que tienen que ver con la responsabilidad de que se maneje con honestidad el presupuesto, tienen que ser gentes honestas. Eso es lo que hay que buscar. Entonces es un tema más de personas que de instituciones. Es que si fuese un problema de leyes, no habría problemas. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar.
y roban. Lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, formar gente honesta, que existan en las universidades, bueno, desde los libros de texto de primaria, que se eleve la importancia de la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, más allá que la corrupción, porque la corrupción es robarse el dinero, la honestidad es no robarse el dinero y ser consecuente, congruente. Pero durante todo el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción, cuando saquearon este país, hace poquito, no hace mucho, y es el saqueo más grande que ha habido en la historia de México, ni en las universidades, ni en la prensa, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, desde luego, ni en el gobierno, se hablaba del problema de la corrupción. No existía. Si usted se pone a revisar los periódicos, va a una hemeroteca, ya es una investigación de 6 meses de los periódicos. Ni siquiera váyase a las notas, váyase a los editoriales. 6 meses. Agarre Reforma. Todos los editoriales de 6 meses del gobierno pasado o del anterior. Y nada más busque cuántas veces aparece la palabra corrupción. Haga el ejercicio. Sale en la agenda nacional. No existía el grave problema de la corrupción. ¿Qué era lo que existía en la agenda? Las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa, porque eso era lo que les importaba. ¿Y qué era la reforma fiscal? Aumentar los impuestos a las clases medias y condonar los impuestos a los de arriba. ¿Y qué era la reforma energética? Entregar el petróleo a extranjeros, entregar la industria eléctrica, que pagara más por la luz un consumidor de clase media que el Oxxo. Entonces el tema de la corrupción no existía, menos el de la austeridad republicana. A ver, hagan una revisión. Si algún periódico, revista, hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto. Ese avión que no ha podido ni vender, porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. No me estoy disculpando, es que es así. Nada era normal. ¿Sabes cuánto cobraron solo para construir el hangar del avión que compraron? 1.000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto tiempo iba a durar ese hangar? 5 o 6 años. ¿Por qué? Ese aeropuerto se iba a cerrar. Con la construcción del aeropuerto de Texcoco, otra tranza. Y a la basura 1.000 millones. Solo del hangar, del avión presidencial. Pero de eso, busque en los medios. No, señor presidente, esa es la narrativa, pero a final de cuentas los informes ahí están, los informes de transparencia ahí están, porque tenemos derecho a saber y tenemos derecho a buscar esa información y saber cuánto costó el hangar, en qué se ha desperdiciado el dinero, si es el caso. La Auditoría Superior de la Federación tiene muchos años haciendo la auditoría al gobierno federal, tiene exigiendo reglas de operación, entonces tiene que haber buenas reglas, tiene que haber buenas instituciones para combatir la corrupción, aunado a lo que usted menciona. Sí, pero ya existen. El asunto es que hay complicidad, que no se daba cuenta el fiscal del gobierno anterior de lo que se estaba haciendo en Pemex, o el de la función pública, no se daba cuenta, o los legisladores no se daban cuenta. No había voluntad para cortar de tajo con la corrupción, pero no es un asunto de leyes o de aparatos o de oficinas. ¿Sabe para qué crearon también todo eso? Porque los atendían muy bien, bueno, los siguen atendiendo muy bien a todos los que trabajan en esa oficina. La mayoría gana más que yo. ¿Y qué hacen? Guardar silencio, cómplice. Es de manera un poco más fina, pero con más simulación, lo que hacía Porfirio Díaz. Es el maiceo. Cuando había un opositor, decía Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz, y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Una forma de maicear en los tiempos del neoliberalismo fue esa, crear instituciones, pagarles. Imagínense cuánto gana el de la transparencia. ¿No tienes por ahí lo que gana? Como 300,000 pesos mensuales. Un país con tanta pobreza. Entonces dice, un ministro de la Corte, 500,000 pesos mensuales. El del INE, ¿por qué están tan enojados? 300,000 pesos mensuales. La Constitución, volvemos a las leyes, establece en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Pues ¿sabe qué hicieron? Se ampararon. Y como era el mismo Poder Judicial, y a ellos les beneficiaba a los ministros, ¿cómo votaron? Pues a favor. Pero antes de que yo me vaya, no es amenaza, ni siquiera advertencia. Es un compromiso que tengo. Voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo. Todavía tengo cosas ahí, voy a enviar varias. ¿Sí? Es que hay que seguir limpiando el camino, desbrozando el camino para los que vienen después de nosotros. ¿Mande? Pero es que ahí me va a servir también. Ahí me ayuda para saber quién es quién. Es que, No, es politización. O sea, que es importante. Es que hace mucho daño la simulación. Muchísimo daño. Entonces ya, basta. Bueno, ¿teníamos algo? El salario debe ser como 280 más o menos, 300. El del 151, ¿de quién? Del INAI. Sí, pues es bajo. Desde luego gana más que yo, pero todos ellos ganan, la mayoría. Creo que hay uno o dos magistrados que no se ampararon. 151, sí. Yo debo de ganar ahorita como 200 en bruto, si dice ingreso ordinario bruto mensual.
166. Pero la mayoría de todos los directivos de estos organismos autónomos, entre comillas, ganan más. Entonces, yo celebro pues que te estés preocupado por eso, porque sí es un grave problema el de la corrupción. Yo sostengo que no es pandemia, es una peste. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia, la corrupción. Si logramos desterrarla, dice, no, va a ser muy difícil. No, si hay voluntad arriba, y sí va quedando y hay, como una enfermedad. Por la ambición al dinero, que tenemos que irla contrarrestando, que eso es parte de la revolución de las conciencias, que la gente valga por sus principios, por sus ideales, que por su espiritualidad, por su humanismo, que la gente sea feliz por eso, no por los bienes materiales que acumula y que no importe la manera en que obtienen esas fortunas. Tenemos que avanzar, porque es que nos pasa a nosotros, tenemos que andar pendientes. Es un hambre de dinero, es como cuando llegaron los invasores, los conquistadores, que no solo por eso, pero decían, nosotros tenemos una enfermedad muy grave, decían a los indígenas, que solo se cura con el oro. Pues esa enfermedad existe. Es un vicio, es una adicción que hay que andar pendiente, pero cuando menos, además de erradicarla, no dejar de señalar a los corruptos, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Yo siempre pongo el ejemplo de Dinamarca. Es un país pequeño, pues, no tiene la misma población que tenemos nosotros, pero no tiene corrupción, no hay corrupción. Es más, no se entiende cuando uno habla de corrupción. Sí, pero como no hay corrupción, en ese país no hay pobreza y no hay violencia. Y tienen establecido lo que se llama estado de bienestar, porque no hay corrupción. Entonces, tiene que ser un ideal. Nos pueden decir, o antes pensábamos, ¿cuál es el principal problema de México? El desempleo, la inseguridad, la falta de educación, la salud, los bajos salarios. Sí, todo eso. Pero lo principal, lo que genera o produce todo eso, es la corrupción. Porque nuestro país tiene muchísimos recursos naturales. Bueno, tiene tantos recursos naturales que lo han saqueado por siglos y todavía tenemos recursos para sacar adelante a México como se está haciendo. Además, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Esto es una élite de corruptos que no pudieron, además, porque vaya que lo intentaron, corromper a todos, que ese modelo se hiciera extensivo. Y no, ese modelo no está en los pueblos y no está en las familias de la mayoría de los mexicanos. No pudieron. Y vaya que insistieron, que el que no tranza no avanza, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, decía el Alazán Tostado. Y político pobre, pobre político. O sea, que para ser político se necesitaba tener dinero. Y otra cosa que decían mucho, ¿no? Este es bueno para gobernar porque ya no va a robar. No, dinero llama dinero. Se necesitan principios, se necesitan ideales. Eso es lo fundamental para tener una sociedad mejor. Y sí se puede, porque este país tiene raíces profundas, tiene una cultura, o tenemos culturas de raíces profundas, milenarias, donde estoy seguro que no había esa vocación o esa ambición a lo material. Porque si no, tendríamos el problema de la corrupción en toda la sociedad. Y no, la tenemos arriba en las élites. Pero tenemos casos muchísimos de gente humilde. Antes la gente sembraba su maíz, iban a sus trabajaderos, sembraban, tenían sus milpas, cosechaban y dejaban en trojes en el campo su maíz. Y nadie se los robaba. No tenían ni siquiera la idea de la corrupción, de que había que robar. Todo esto ha ido cambiando, pero a mí me tocó ir a comunidades allá por finales de los 70, que la gente no podían dormir con la puerta abierta. O sea, los valores, las culturas de nuestro pueblo, eso es lo que nos ha sacado adelante siempre ante todas las calamidades. Y es a lo que hay que apostar. Que lo otro, se pueden haber leyes, tribunales, jueces, funcionarios, y no, sirve para simular. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo de derechos humanos. Yo siempre sostengo, sí, hay que defender los derechos humanos, pero lo importante es que no se violen los derechos humanos. Yo tengo buena relación con defensores de derechos humanos desde ese tiempo. Entonces, no nos metemos a los partidos. No. Nosotros somos de la sociedad civil y de la defensa de los derechos humanos. No, vamos a transformar para que ya no se violen los derechos humanos y que no tengamos organismos defensores de derechos humanos. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos? Pues el gobierno. Así era. Entonces, si se tiene un gobierno que no viola los derechos humanos, ¿para qué sirven o ya no tienen la misma relevancia las sociedades, organizaciones de derechos humanos? ¿Quiénes eran aquí los que torturaban, los que masacraban, los que se aliaban a la delincuencia? Era el mismo gobierno. La protección se recibía del gobierno. Era el que violaba los derechos humanos. Ahora no. No permitimos. Imagínense, estamos buscando mecanismos. Atentaron contra Ciro, gravísimo, por su vida y por lo que hubiese implicado para nosotros, para el pueblo de México, ¿no? Para el país, para el Estado mexicano. Es desestabilizar, socavar instituciones. Entonces, afortunadamente, detenemos, o la autoridad competente detiene a los autores materiales. Pero necesitamos saber quién es el autor intelectual, o quién pagó, y por qué lo hicieron. ¿Cómo era antes? Los torturaban. ¿Cómo fue lo de Ayotzinapa?
Bueno, hasta por televisión había tortura con Lore de Mola. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a torturar? ¿Qué estamos planteando? Hacer una modificación para que el que informe pueda tener un beneficio de reducción de pena y protegerlo, porque son asuntos de Estado, son asuntos muy graves y sí necesitamos saber. Pues en eso estamos, porque sí es algo importantísimo, pero se tiene al que disparó. Pero ¿y por qué lo hizo? ¿Cuánto le pagaron? ¿Quién ordenó? ¿Cuál fue la motivación? Porque esto es enrarecer la vida pública. Entonces, todo esto tiene que irse mejorando. Los estadounidenses tienen ese sistema que no está mal, de que tienen testigos protegidos con colaboradores. Entonces, quitamos penas, pero siempre y cuando sea válido también, ¿no? Pero eso uno lo puede saber, se puede llegar a eso. Lo otro es el dinero, de que antes robaban, se llevaban el dinero y estaban pues en la cárcel, pero salían con todo lo que se habían robado. Y si era Estados Unidos, allá se quedaba el dinero nuestro. Ahora estamos procurando que todo lo que sea hurtado en México regrese. Por eso esta denuncia de García Luna o empresas vinculadas a García Luna que obtuvieron contratos. Estamos hablando de $700 millones. Sí, todo lo que ¿cómo se llama este lugar de España que estaba de moda? No, Andorra. Es un país, sí, un país, pero un país para un paraíso fiscal. Entonces, no, pues nos hace falta los recursos. Y es lo mismo, o sea, reparen el daño y eso va a significar una consideración. Desde luego, la autoridad competente lo tiene que resolver. Pero si hay una reparación del daño, ya devolvieron el dinero, pues ya la justicia se hace cargo, ¿no? Es decir, puedes tener en vez de 30 años, 15 o 10 de condena, porque ya reparaste el daño, pero tienen que reparar el daño, porque es dinero del gobierno. Por eso creamos el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ahora viene, por ejemplo, la participación de deportistas en los Juegos Panamericanos. Y necesitamos ayudarlos. Ahí hemos ayudado con eso. Y se ayudan a comunidades muy pobres, y lo vamos a seguir haciendo con ese dinero. Sí. Va a estar con ustedes de cómo se ha venido usando ese dinero. Viene también el Campeonato Mundial de Béisbol, por cierto. Nos habían cepillado en 2 juegos. Había ganado Mochis a Guasave, pero ayer, ¿qué creen? Ganó Guasave. Ánimo Guasave. Y mi abrazo también para los Mochis, pero es que los algodoneros, pues ese es un equipo que ha surgido por la gente, es de los menos considerados en la Liga del Pacífico, porque pues Culiacán, Naranjeros, que ahí jugaba el mejor bateador de Grandes Ligas, digo de la Liga Mexicana, Héctor Espino, y son muy buenos, muy buenos, pero ahora queda en la final Guasave y Mochis, son vecinos, y la verdad que sí, yo le voy a Guasave, ojalá le vaya bien. Ayer estaban muy tristes porque ya son 7 juegos, y los 2 primeros que se jugaron en Mochis, los gana Mochis. De ayer ya se van a jugar 2, se están jugando 2 en Guasave, ya Guasave ganó 1, y hoy es otro, y luego regresan a Mochis 3, si gana Guasave hoy, ya se empata la serie. Y es nada para nadie. Y ya quedan 3, perdón, ¿sí? 3. 3 que yo creo que se van a jugar en Mochis, pero pues hay que impulsar mucho el deporte, por eso estamos creando campos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, y ese dinero que se va recuperando, por ejemplo, lo que se recuperó de la compra esta que se hizo pagando de más la planta de fertilizantes agronitrogenados, ¿sí? Todo ese dinero se está utilizando para entregar de manera gratuita fertilizantes a todos los campesinos. 2 millones de campesinos van a tener fertilizantes, 2 millones de productores. A Pemex, pero Pemex está produciendo los fertilizantes ahora, y Pemex se lo entrega a la Secretaría de Agricultura. Ayer comenzó la campaña de este año de entrega del fertilizantes. O sea, inició el programa pues para entregar fertilizantes a 2 millones de productores, y eso es una parte, digo, no todo, de lo que se recuperó por esa mala operación que hicieron. Entonces sí vamos a seguir. Nos vemos entonces. Ayer que usted tocaba a conocer el tema del presidente Biden de Sánchez, también hubo un del embargo a Cuba. Si hubo que tratar de manera directa, evidentemente, lo que usted le ha planteado públicamente sobre que pretende lo que a Cuba. No le traté el tema, pero él ya sabe cuál es mi postura. Yo creo que es un exceso. Es pues un acto arbitrario, es un acto de prepotencia. El bloquear a Cuba es una medida inhumana, medieval, porque no se afecta solo al gobierno de Cuba. Imagínense, bloquear a un país para que su pueblo de ese país se le revele a sus gobernantes por ese bloqueo, o sea, por la falta de alimentos, de medicinas, de posibilidades de desarrollo económico, pues es una infamia. Es algo canallesco, que eso no tiene nada que ver pues,
con nuestros tiempos. Y es una violación flagrante a los derechos humanos. O sea, eso no debe de existir. Nosotros lo condenamos, ese bloqueo. Es una medida de arrogancia, de prepotencia. Entonces, no hace falta decírselo. O sea, ya lo hemos planteado siempre. Además, ya debe de cambiar esa política. Eso sí se lo dijimos, de que ya no es el tiempo, pues, de la política de América para los americanos, de la doctrina Monroe. No, se tiene que respetar la libertad, la independencia de los países. Y él es bastante receptivo, además que tiene, pues, una oposición de un grupo conservador. Y fíjense lo que son las cosas. Los más impulsadores, promotores de esta política de bloqueo son cubanos, legisladores cubanos, políticos cubanos, que se han dedicado a medrar con esa postura política o politiquera, mejor dicho, convenenciera, porque a ellos con esa política inhumana, supuestamente en defensa de las libertades, les va re bien. Tienen diputados, tienen senadores y acumulan también mucho dinero. Pero yo les pregunto a ellos y al gobierno estadounidense, con todo respeto, ¿qué culpa tiene el pueblo? ¿Por qué tiene que sufrir el pueblo de Cuba? Por una diferencia política, aunque sea legítima. ¿Por qué vengarse con el pueblo? ¿Eso es humano? ¿Eso tiene que ver con las libertades, con la justicia, con el amor al prójimo? O sea, ¿eso es lo que nos dicen en los templos? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Que hay que oprimir, bloquear, dejar sin opciones a la gente, sin alternativas? El presidente Biden es muy receptivo. Él habla siempre de un pie de igualdad. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero además, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué? ¿Va a invadir Cuba Estados Unidos? ¿Va a invadir Venezuela Estados Unidos? ¿El gobierno destituido del Perú era un peligro para Estados Unidos? Es una infamia meter a la cárcel al presidente de Perú, que lo eligió el pueblo. ¿Dónde está la democracia? ¿Para qué se habla tanto de democracia? Si se tiene en la cárcel al presidente de Perú, a Pedro Castillo, que fue electo por la gente. Pero lo eligieron los pobres, los de la sierra. No, lo eligieron los de Lima. ¿Y qué? ¿No vale lo mismo el voto de un indígena, de un campesino, que de un empresario, que de un intelectual en la democracia? Lo mismo el caso de Assange. ¿Dónde está la libertad? ¿Qué hizo Assange? ¿Obtuvo una información? El que le entregó la información ya está libre. Y Assange lo que hace es difundir esa información, esos cables. Pero esos cables los difunde también el New York Times y muchísimos otros periódicos. Me resulta que el que está en la cárcel es Assange, enfermo, y es también un escarmiento, un acto de venganza. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? Y siempre digo, y voy a seguir diciendo, la estatua de la libertad no puede quedarse nada más como un símbolo vacío. Entonces, así te contesto. Y ojalá en el caso del Perú, pues se mejoren las cosas, que ya no haya represión. Salen a protestar y la policía. Ahora, se mete el ejército a la universidad con tanques. Por cierto, mi reconocimiento al presidente Boric de Chile, porque ayer en su intervención trató el tema muy bien. Y pues lo mejor en este caso es que se convoque elecciones, que sea el pueblo el que decida, que se acuda al método democrático y que se libere al presidente que injustamente está encarcelado, y con todo respeto que ya no siga metiéndose la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Eso es lo que pienso sobre este asunto. Muy bien, nos vemos mañana. Ya lo van a regañar.